Muy bien, ya retomamos nuestro programa de esta integración que estamos hablando, este ciclo de espacios entre los Andes y Mendoza, con la presencia de los historiadores Jesús Marcelo Morales y Carlos Tapia Canelo. Hemos hablado ya de los tiempos de la colonia, de los tiempos de la fundación, etcétera, etcétera, pero avancemos en el tiempo. Cuando ya estos países en América se independizan, ya está Chile, Argentina total y absolutamente independizados. ¿Qué sucede a partir de ahí en cuanto a la modernización del transporte, que también va evolucionando de acuerdo al tiempo y a los años? Bueno, interesante la pregunta, José Andrés, porque va a afectarlo mucho. Disminuye mucho el transporte por la cordillera con la independencia de los países. Sí, pues se pensaba que podría aumentar. No, disminuye porque mucho del tráfico que había de mercancía era que llegaba de España y se introducía a América. Y se hacía por la ruta Mendoza, o sea, Buenos Aires, Mendoza, los Andes, Valparaíso. Lo que llamamos ahora el correo bioceánico. Exactamente, lo que llamamos correo bioceánico. Entonces disminuyó bastante. Y fueron como 3 décadas más o menos que se notó, pero nunca dejó de existir. O sea, se mantuvo. Hubo una disminución del comercio, pero se mantuvo. Y viene una recuperación cuando ya se empiezan las relaciones comerciales con el país vecino, los otros países vecinos. Viene la creación de la aduana de los Andes en 1837 y ya el comercio empieza a adquirir otras características. En el momento que se crea, que se funda una aduana, al menos al lado chileno, en el año 1837, el comercio empieza a tener otras características, empieza a haber un control, empieza a haber estadísticas y empieza a saberse qué es lo que estamos comercializando, que pasa a ser muy importante. Ahí ya se empieza a notar cierta modernidad en lo que era, y si lo comparamos con lo anterior, indudablemente que hay una diferencia muy significativa. Y en Mendoza, ¿qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué era lo que se comercializaba? ¿Qué se producía? ¿Qué se traía o qué se exportaba? Bien, lo que se va a exportar en ese momento van a ser dulces, frutos secos, animales, jabón también. Mendoza va a ser una provincia pionera en la elaboración de jabones para la higiene. Y sin duda lo fuerte va a ser el engorde de animales para la venta después de la carne aquí en territorio chileno. Bueno, aquí sobre ese tema del transporte de animales hay mucho que hablar. Tú, Carlos, tienes bastante información al respecto. Sí, hay bastante que hablar interesante en cuanto al comercio de ganado en pie, porque hay que distinguir ganado. Hasta tiempos modernos había la cuarentena, que le llamaban ahí, que dejaban a los animales y era un tema sumamente en cuarentena. Era un tema sumamente atractivo en ese tiempo para la gente, porque ver esa arriada de animales cuando llegaban por ferrocarril, vamos a hablar de ferrocarril más rato. Todavía no adelante, pero hablar de ferrocarril norteandino, pero llegaban esas oleadas de ¿cómo se llama? De importaciones de vacunos que eran sumamente importantes. Pero también en esos tiempos, algo que es muy significativo para el comercio, un comercio incipiente, tanto, no sé, en Mendoza podría haber sido mayor, pero yo creo que también era muy parecido, un comercio incipiente, estamos hablando de comerciantes establecidos, comerciantes que venían a establecerse, que no eran comerciantes todavía, que venían a hacerse comerciantes aquí en los Andes, que cruzaban la cordillera, justamente cruzaban la cordillera. Algunos se quedaban en Mendoza o en Buenos Aires, porque venían muchos de Europa, ¿no es cierto? Los italianos, por ejemplo, árabes, que venían mucho a hacer negocio aquí, a instalarse, porque veía la posibilidad, o sea, veía que había una posibilidad de negocio aquí. Entonces, ellos cruzaban la cordillera de los Andes. Muchas veces, por eso uno ve de repente, cuando se habla la colonización, cuando se habla, por ejemplo, de los españoles en los Andes, muchos se quedaban en Buenos Aires o se quedaban en Mendoza. Sí, cruzaban la cordillera y otros se quedaban aquí en los Andes. Entonces, igual los italianos. Bueno, y sobre eso, ¿cuándo empezaron los italianos a llegar a la Argentina y particularmente a Mendoza? Y a partir de 1870, 80, se van a dar la inmigración europea en nuestro país. Venían a hacerse la América. Uno de los personajes, haciendo memoria a lo que compartía Carlos, más importante va a ser Luis Stoppel, un chileno que va a llegar a ser cónsul de Chile en la provincia de Mendoza. Su casa en la actualidad es un museo, la mansión Stoppel, donde
él comerciaba sombreros. Para la época se dedicaba al comercio de sombreros que compraba en Chile y llevaba a Mendoza. Se ve que le fue muy bien en el negocio, porque la mansión que tiene es muy importante. Interesante dato para a los chilenos, los andinos que vayan a Mendoza, que vayan a conocer esta mansión Stopper. Está abierta al público, se Es puede un museo visitar. que está abierto al público, que queda en la avenida Emilio Civit, cerca del Parque San Martín. Es uno de los últimos museos que se inauguraron en la provincia. Si no me equivoco, en el año 2019. Mira, es interesante, ¿eh? Interesante ese tema para quienes van a visitar Mendoza. Bueno, ese tráfico que estaba hablando que continúa en 4 patas, porque después vamos a hablar de ruedas, sí, vamos a hablar de ese tráfico que continúa de 4 patas. Hay mucha crónica de lo que significaba el viaje, incluso de turistas también, si también se da el caso de turistas, o de diplomáticos. Por ahí se narra en un pasaje sobre la historia de los Andes, un viaje de la señora del cónsul ¿cómo se llama? De Italia. Era de Italia, el cónsul de Italia, porque aquí en los Andes hubo 5 consulados, habían 5 consulados. A la señora del cónsul de Italia en su viaje hacia Mendoza, por mula, sufrió la caída de una mula y perdió una hija. Entonces hay datos de accidentes muy, muy tristes que ocurrieron y de personajes. ¿Y quiénes escribían esas historias? ¿Cuáles eran los cronistas de aquella época? Porque todo esto alguien lo tiene que haber escrito, haberlo comentado, haberlo llevado a algún libro o algo similar. Bueno, había mucha crónica en ese tiempo. Por ejemplo, yo me recuerdo, y es curioso, yo encontré un libro que se llamaba Del Mapocho al Plata. Se narran muchas de estas historias. Pero lo curioso que nunca había visto, lo tengo todavía el libro, el autor tenía iniciales EWC. No daba su nombre. No dio su nombre. Y escribió toda una historia novelada. Pero de historia novelada sabemos nosotros que tiene mucho de historia también y también tiene mucho de novela. De ficción. De ficción. Entonces así se rescatan muchos, bueno, y viajeros más modernos también tenemos. Vamos a hablar, ya ligerito va a pasar al tema del ferrocarril. Y vamos a hablar de gente, de cronistas que describieron muy bien lo que era el viaje en la cordillera ya ahora en tren. Claro, bueno, ahora ya en los últimos tiempos era más fácil poder ir recopilando los antecedentes, la historia, en comparación a aquellos años cuando estábamos tan incipientes. Hasta un papa cruzó la cordillera desde Mendoza a Chile, siendo sacerdote, Mastei Ferrari. Cruzó la cordillera y él narra en sus crónicas, se acostumbraba a editar después un libro, una memoria de lo que iba aconteciendo y narra lo que fue la aventura, primero para llegar a Mendoza, porque fue atacado por chinches, las vinchucas, en un rancho a las afueras de la ciudad. Después la recepción que se le hizo por el Cabildo y también por las autoridades eclesiásticas de Mendoza, y la campaña o el viaje que emprende en mula. Realmente fue todo un desafío, narra en detalle lo que era pasar frío, pasar hambre, pasar sed, no poder cumplir con las condiciones de higiene, pero bueno, en la época era lo que había. Bueno, sí, efectivamente, Mastei Ferrari llegó a los Andes también, pues es que pernoctó en Mendoza, siguió a los Andes y venía en una delegación papal, una delegación diplomática. No sé si aquí le picaron los chinches también, pero estuvo también aquí en los Andes y posteriormente fue elegido papa. Sí, eso lo narran algunos historiadores y de eso también hay. ¿Qué nombre fue elegido papa? No me acuerdo si es Pío IX o Pío X. Me parece que es Pío X, me parece. Pío X. Pero en todo caso, es relevante que una personalidad, en este caso eclesiástica, de esa altura, haya cruzado la cordillera y haya vivido en carne propia todas las vicisitudes que vivieron miles de personas que en algún momento hicieron esa travesía. Un detalle también, las maestras de Sarmiento, cuando Sarmiento las lleva a la Argentina. ¿La hermana de Sarmiento? No, las maestras son maestras. Sarmiento va a llevar al país 65 maestras norteamericanas. ¿Ya? 2 que se establecen en Mendoza. Las únicas vacaciones que se tomaron en su vida
fue en el año 1901, que fue un viaje en mula a Chile. Yo me imagino que habrán pasado por acá también los Andes y habrán visitado la Casa de Sarmiento, Sí, sin duda. sí, duda. Pero el viaje de Ferrati, de Mastei, el del futuro Papa, que fue Papa después, lo hizo por ferrocarril, tengo entendido. No, no, no. No existía todavía O sea, lo hizo antes del ferrocarril. antes del ferrocarril. Poco antes del ferrocarril. Bueno, Tiene que haberlo hecho entonces en Faetón. Porque no creo que... En Mula no lo hizo. No, No, en Mula no lo hizo. Tiene que haber sido del Faetón, porque que es un carruaje el carruaje antiguo de antiguo, 4 ruedas parecía la diligencia del oeste. ya, pero con cuántos caballos, con Con- cuántas mulas, con cuántos Con caballo, era con con caballo. caballos. Claro. pero lo mismo, este carro muchas veces pisaban mal, se caía, se daba vuelta. Hay crónicas de un sacerdote, un salesiano, que se cayó y se quebró las costillas. Así que era bravo viajar también. No, y yo me figuro que se quiebre la costilla en plena cordillera, sin una asistencia médica, sin ni siquiera un analgésico para el dolor. Eso era lo dramático. Bueno, el transporte por faetón o por carruaje, con el coche, como le queramos llamar, hubo una empresa que se radicó aquí en Los Andes, que no sé yo, a lo mejor tú tienes antecedentes, si se estableció también en Mendoza, tiene que haberse establecido, no cabe la menor duda, Transportes Unidos. Transportes Unidos es una empresa que tenía capitales europeos y que hacía viajes a través de la cordillera en estos carruajes Si no me equivoco, Luis Stoppel estuvo en esa empresa, porque él se dedicaba a hacer viajes de turismo en la época, Esto es el chileno, el chileno. el que Sí. traía sombreros. Sí, Entonces, el primer transporte que se hace en 4 ruedas, primer transporte de 4 ruedas, después para cuando pasó el primer vehículo, el primer auto que cruzó la cordillera. Pero yo creo que ahí ya estamos, ya yo creo que en este momento entrar en el tema del ferrocarril. El ferrocarril vino a cambiar muchas cosas y fue Con los hermanos Juan y Mateo Clark a comienzos del siglo XIX. exactamente. ¿Qué importancia tienen allá en Mendoza los hermanos Clark? ¿Se conocen, se hablan, hay calles, hay algún recuerdo para estas personas? tienen recuerdo. Lamentablemente, al no existir el ferrocarril, ya hay generaciones que no lo han utilizado, pero se los recuerda en calles. Es conocida la historia de ellos, de lo que realizaron en la provincia, el cementerio de los andinistas también en la cordillera. Pero bueno, lamentablemente se le ha ido perdiendo valor al no ser ya un medio de transporte utilizado. Vigente, claro. Bueno, sí, pues, bueno, el ferrocarril mató al Transporte Unido. Siempre es una cosa reemplazada, o sea, ya Transporte Unido dejó de ser comercial y ya terminó su servicio y parte el ferrocarril. Y en el tema del ferrocarril, antes de su partida hay toda una historia y compleja y diplomática y entre los países y de trazado y de disputa por el trazado, cuál trazado va a ser mejor, cuál es el más adecuado, y los hermanos Clark ahí también tienen que dar una batalla ante el Parlamento chileno, el Parlamento argentino, porque como es una obra que se va a hacer entre los dos países, entran indudablemente, Sí, claro. intervienen los dos países y desfasados con los conflictos internos que tiene un país, los que tiene el otro, entonces se crea toda una historia que es interesante también de conversarlo. O sea, quiero decir con esto que no fue un tema fácil, dicho sea de paso, antes de que se me escape, los hermanos Clark ya tenían cierta experiencia de trabajo en la cordillera con el telégrafo en 1772. Cruzaron la cordillera ¿cómo se llama? Con las líneas Todavía quedan registros por ahí, aparecen. con la Entonces, posesión que hubo ahí. tenían, ya una experiencia. Pero tenían competencia, les el tiempo los gobiernos tanto de Chile como de Argentina conversaban cuál era el paso más apropiado. Se habló de pasos frente a Santiago, frente a Planchón en Talca, otro frente cerca de La Serena. Habían pasos que estaban en disputa de cuál sería mejor. Incluso Will Wright entró en estas disputas también con toda su experiencia ferroviaria que tenía en el norte de Chile. Sin embargo, se pudo comprobar que el lugar más adecuado, el paso más adecuado, el que ofrecía las mejores condiciones, era el paso de Uspallata. Entonces ahí se decide finalmente, tuvo que aprobar el gobierno argentino, el gobierno chileno el paso, y vinieron que podemos hablar también de los conflictos que hubo también, que separaron la obra en medio de la construcción del tráfico trasandino, que también para los hermanos, claro, en un momento dado, Y pasó a ser fueron un conflictos desastre económico. básicamente económicos, exactamente. Fueron problemas de plata, porque esa obra costaba realmente Era mucha plata que se había que invertir,
Y era un negocio que Era un desafío que no sabía qué iba a pasar. no sabía que iban a pasar. Realmente el ferrocarril va a cambiar la vida de los Andes como de Mendoza. En la época, estamos hablando de 1910, 1914, muchas familias de Buenos Aires acostumbraban a vacacionar en Europa, pero estaban en conflicto de la Primera Guerra Mundial y la zona que les gustaba visitar era la cordillera. Así que el paso obligado era salir del ferrocarril a Mendoza, estar en Cacheuta y después venir también acá a vacacionar a los Andes. Exacto, bueno, y durante la preconstrucción estuvieron los conflictos también que hubo de límite entre Chile y Argentina. Una vez que solucionaron a través de los pactos de Mayo, se pudo retomar porque estuvo detenido el trabajo. Se detuvo y ahí es donde los hermanos Clark tuvieron serios problemas económicos. Afortunadamente vino la paz, los pactos de Mayo pudieron seguir los trabajos. Esto fue en 1902, ¿no es cierto? Y tal como dices tú, hasta cuando ya se inaugura el ferrocarril en 1910, 5 de abril de 1910, y ya empieza el transporte ya a tomar ya otro significado, pero muchísimo más importante en cuanto a tipo de volumen de carga que se traslada. Ya el ferrocarril se puede trasladar mucha carga y de pasajeros, indudablemente. Entonces, el ferrocarril pasa a ser, yo creo que en Mendoza, en Buenos Aires también lo mismo, porque primero el ferrocarril, Argentina logra traerlo a Mendoza, que fue un tremendo esfuerzo también. Bueno, y de ahí siempre tuvo la visión de nuestros gobernantes, y hoy hay un intercambio comercial entre los presidentes de esa época en que dicen que es el inicio de lo que va a hacer el tráfico a través de la cordillera futuro, con ese esfuerzo que hizo Argentina, y a pedido también de los mendocinos que lo suplicaban, porque todo el comercio salía por ahí, que el ferrocarril llegara hasta Mendoza. Ya de Mendoza aquí los esfuerzos era cruzar la cordillera y estar al otro lado de los Andes. Bueno, y definitivamente cuando ya llega el ferrocarril transandino, le cambió total y absolutamente el rostro, la vida a los andinos. Yo creo que ahí casi vamos a tener que tener un programa especial para hablar de la importancia y cómo el pueblo de los Andes se vio involucrado en el ferrocarril transandino, no tan solo de las personas que trabajaban en la maestranza, en los distintos sectores del ferrocarril, porque aquí también podemos hablar un poco del ferrocarril del Estado y el ferrocarril transandino. El ferrocarril del Estado era el que llevaba al interior del país, el ramal Los Andes Yayay, por ejemplo, y de ahí se conectaba con el norte, con el sur. Y el otro, el transandino, que era el internacional de carga y posteriormente de pasajeros, hasta llegar a lo que denominaron la combinación. Yo creo que es un tema realmente importante porque ahí ya estamos en plena actualidad, porque hay muchas familias andinas que vivieron, que disfrutaron y están muy ligadas a esta hermosa historia del ferrocarril. Sí, efectivamente, el ferrocarril transandino en su inicio es de particulares. En los hermanos Clark, me imagino que al otro lado fue lo mismo. El Estado no tuvo tanta participación, no hubo tantos recursos. Claro. Fueron por privados que lo... Claro, privado a ambos lados. Entonces eso lo diferenciaba del ferrocarril del Estado que tenía Chile, que entiendo que también tenía Argentina, los ferrocarriles del Estado. Entonces eso también después con el tiempo desaparece. Desaparece la parte particular y lo toma el Estado. Bueno, y viene lo que tú dices, todo ya, la importancia que empieza a adquirir en la ciudad, que ya la otra día. Yo diría que desde un comienzo, desde el primer día que se inaugure el ferrocarril transandino, adquiere una importancia y un renombre internacional. No estamos hablando de una cosa que sucedía entre Chile y Argentina, entre los Andes y Mendoza. La importancia que se le da es una obra a la ONU, una obra de ingeniería de las más grandes, de mayor altura en el mundo. O sea, hablar de eso en esa época era como asombroso. Es muy parecido, recién en los programas anteriores hablábamos de la fundación, de todo lo que significó hacer trabajos en la alta cordillera. Y esto del ferrocarril, a pesar que fueron muchos años después, pero era igual, llevar todo el material, los rieles, hacer el trazado, y para unir por la cordillera a un país con el otro, ahí está el recuerdo de tantos que perdieron la vida, mártires, gente que falleció en estas faenas y que aún se recuerdan porque realmente fue algo titánico. Y al final entiendo que los hermanos Clark, cuando terminaron su obra, no pudieron disfrutar de ella, estaban enfermos, estaban viejos, sin plata, y al final las generaciones posteriores pudimos conocer y entender
el gran desafío, el gran compromiso que hicieron los hermanos Juan y Mateo. Claro, imagínate dentro de ese trabajo, ellos tuvieron que incursionar en experiencias europeas, en Suiza sobre todo por el tema de la pendiente de los cerros, con el material, en una parte del ferrocarril trasandino era con cremallera, que no era habitual en el ferrocarril ni tanto de Argentina como de Chile. Entonces el trabajo de traer los elementos, traer las locomotoras, traer los ingenieros que pudieran implementar eso en la debida forma, indudablemente contenía todo un esfuerzo pero increíble que hicieron esos hermanos que eran porteños, de Valparaíso, familia inmigrante de Valparaíso. Bueno, mira, estamos llegando a una parte importante del programa y yo creo que el tema del ferrocarril transandino, de la importancia tanto para los Andes y para Mendoza, quizás en menor grado, pero también importante, lo vamos a tener que conversar y analizar en más detalle en el próximo programa, porque es un tema apasionante y hay mucha gente que se interesa. Y ahora último, ha renacido otra vez esta importancia o este interés por el ferrocarril con la edición de algunos libros de varios escritores, entre ellos Luis Río Muñoz, que también sacó un libro relativo al ferrocarril, René León también tiene uno, o sea, ese es un tema que siempre está vigente en nuestra zona. Bueno, indudable del ferrocarril, que yo te lo planteé recién de su inicio, fue el hablar de todo el mundo por lo que significó la obra. Muchas publicaciones, muchos escritores escribieron sobre el ferrocarril trasandino, pero no se habían presentado andinos a escribir más en detalle, más lo sabroso, más lo chiquitito, más lo del área chica, por decir, que no está en lo doméstico, que no está en esta historia de los historiadores, hay varios historiadores que hicieron la historia del ferrocarril trasandino en Chile, no sé si al lado de Mendoza, deben haberlos también, pero aquí, en este último tiempo, lo que tú dices, el aporte de René León y el aporte de Luis Ríos Muñoz, para lo que ha sido la historia del ferrocarril, la historia de los trabajadores, la historia de las familias, la historia de los tratados, hablar de la inauguración, los detalles, lo sabroso, la vida cotidiana, eso indudablemente ha sido un aporte tremendo para hoy día y esto está en estos momentos, son ediciones que tienen 2 años, no tienen más. Bueno, estamos terminando entonces este nuevo programa de este ciclo de unión que no tiene otra pretensión que dar a conocer, tanto aquí en los Andes como en Mendoza, lo que ha significado esta integración que paulatinamente se ha ido produciendo en el tiempo, en los años, entre ambas ciudades. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestros historiadores, a Jesús Marcelo, a Carlos David. ¿A usted le gusta que le digan David o no? Sí, bonito. Don Carlos David Tapia Canelo. Luego también no. Así que, ¿qué tal si nos juntamos la próxima semana para seguir conversando de estos y otros temas? Con mucho gusto, encantado. Será un gusto poder compartir con ustedes. Perfecto. A ustedes, señores televidentes, les invitamos entonces para la próxima semana, en 7 días más, para que sigamos recordando y hablando de esta integración entre Chile y Argentina a través de las ciudades de los Andes y Mendoza.